Amados amigos, muy buenos días. En este día es un privilegio haber grabado este vídeo con el propósito de anunciarles las buenas nuevas. Mi nombre es Rolly Alvarado Kulki, soy de la Iglesia Bautista Buenas Nuevas de Moyobamba. Para mí es un privilegio compartirles la palabra de Dios por medio de este video. El tema es cómo salir de una prisión, de la prisión espiritual. La palabra de Dios dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Todo el mundo quiere ser libre. La libertad de expresión, de pensamiento, de religión. La sociedad encuentra que es necesario limitar la libertad de los infractores de la ley para que la humanidad pueda gozarse de la libertad de vida. Por eso existen las cárceles. Los infractores de la ley fácilmente pueden encontrarse en una cárcel literal. La persona que cuenta una mentira se encuentra esclavizada por ella. Y muchas veces tiene que contar otra para no descubrir la primera. Las personas que comienzan a fumar o a tomar o experimentar con las drogas se dan cuenta después cuando quieren dejarlo, que no pueden. Otros han quebrantado sus votos de matrimonio para buscar los placeres y después se encuentran ni con placeres, ni con hogar. Estos son ejemplos de la esclavitud que trae el pecado. Todo el mundo nace en pecado y es esclavo de él. La Biblia nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos 3:23 y también Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Mientras todavía vivimos en nuestros pecados, estamos en una prisión espiritual. ¿Cómo pues podemos ser librados? Podemos tener la libertad y felicidad verdadera, ser libres del temor, de culpa y de la condenación del pecado cuando estamos en paz con Dios y nuestras vidas concuerdan con la voluntad de Él. Para ser librados del pecado, antes que nada tenemos que admitir que somos pecadores. La mentira. ¿Qué hay con la mentira? Es pecado. Romanos 3:4 dice: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has cometido ese pecado delante de Dios? ¿Has robado algo, por más pequeño que ha sido en tu vida desde que tengas uso de razón? ¿Has hablado el nombre de Dios en vano? ¿Estás en fornicación? Quizás estás en fornicación, estás viviendo con tu pareja sin antes casarte, o estás teniendo una pareja y estás teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es fornicación. La palabra de Dios dice
que ningún mentiroso, si has mentido, ningún ladrón, si has robado algo, por más pequeño que sea, que no va a pasar por inocente aquel que mencione su nombre en vano. El nombre de Dios es santo, santo, santo. No debemos mencionarlo o hablarlo con acciones de burla, ni mucho menos en vano. ¿Qué más? Son pecados que uno cometemos en nuestras vidas, amados amigos. Y eso delante de Dios no va a pasar por alto la injusticia. Tu injusticia no va a pasar por alto, porque Dios es un Dios que va a juzgar. Hebreos 9:27 dice la palabra del Señor: está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Dios no solamente se hace llamar en la Biblia el Dios de amor, no solamente es Dios de amor, sino también es un Dios de justicia. No va a pasar por alto la injusticia del hombre, va a ser justicia. Dios es el Dios también, el juez de la Biblia, el que va a juzgar. Y el problema está en que ni tú, que me estás escuchando en este momento, ni yo, que te estoy hablando, ni ninguna otro humano, ninguna otra persona lo tiene garantizado al día de mañana. No lo tenemos garantizado al día de mañana estar con vida, porque en cualquier momento podemos fallecer, podemos morir. Y la muerte significa separación, no significa aniquilación. El significado en esencia de la muerte es separación. Se separa nuestro cuerpo físico de nuestro espíritu. Nuestro cuerpo físico del polvo ha sido formado, el polvo volverá, y nuestro espíritu, que el soplo de vida que nos dio Dios, va a su presencia para que seas juzgado según sean las cosas que hayas hecho, las cosas bien o las cosas mal en esta tierra. Pero ¿qué pasa si te va a encontrar con pecados? Dios no va a pasar por alto esa injusticia. Has quebrantado la ley, tienes que pagar. Dice la palabra de Dios que aquel que comete pecado es digno de muerte. Tienes que pagar con la muerte tu pecado. Y ese es el problema. Y en la Biblia claramente se detalla dos lugares eternos. Uno es el cielo, la presencia de Dios, al lado de un Dios eterno, por la eternidad con Él. Y otra es el castigo, el infierno, lugar eterno también. No va a haber injusticia delante de Dios. Los injustos a su lugar y los justos por los méritos de Cristo Jesús en la presencia de Dios por la eternidad. En ese sentido, estamos viendo que hay un problema entre el que comete pecado para con Dios. Pero Dios, ese es el problema para con Dios. ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer? Dios ha provisto hace 2000 años al Salvador del mundo. El Salvador del mundo. El Salvador, sí, puede salvarte, pero necesita que tú le pidas perdón al Señor, al Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Es decir, como el pecado se paga con la muerte, Jesús vino a morir en una cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó venciendo la muerte. Venció la muerte. Por eso que Jesús dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida y la resurrección. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, tú no
Tú que me estás oyendo, estás con pecado, no conoces las cosas de Dios, no lees la Biblia, no oras. Entonces, tienes solamente un camino, solamente un mediador entre Dios y el hombre, es Jesucristo. ¿Qué debes hacer? Debes ponerte a cuentas con Dios antes de morir, porque todavía mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Y ponte a cuentas con Dios. Él necesita salvar tu alma, pero necesita que tú hagas una cosa, porque Él te creó, Él me creó, Él creó al hombre con voluntad, emociones e intelecto. Él te creó, Él te conoce, y Él necesita que tú ejerzas la voluntad que te dio para que tomes esa decisión de arrepentimiento. Pídele perdón a Dios por tus pecados, por lo mucho que has mentido, por lo que has robado quizás, por lo que estás llevando una vida de pecado. Es hora y es momento que te arrepientas delante de la presencia del Dios Todopoderoso, agarrándote de la promesa de Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz. Agárrate del mérito de Cristo Jesús para que seas declarado en paz para con Dios y Dios no esté airado contigo. Yo hice eso. La palabra de Dios es confiable, amado amigo. Es confiable. Dice que los cielos y la tierra pasarán, pero más la palabra de Dios no va a pasar. Es confiable. 66 libros. Tienes que 66 cartas de amor que estás perdiendo si no estás leyendo no estás leyendo la Biblia. La Biblia es un libro, pero tiene 66 cartas de amor de un Dios todopoderoso que nos ha creado, pero no nos ha dejado libres, sino nos ha creado para glorificarle, nos ha creado para estar en comunión con Él. Pero el pecado rompió esa comunión. Pero Dios en su amor, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios en su amor, Dios de amor, pero necesita ese amor que Él te tiene, necesita que tú respondas a ese amor. En cuanto no lo hagas, estás en problemas, eres enemigo de Dios. Va a castigar duro al hombre de pecado, va a castigar muy duro el Señor. Y entonces, en esa perspectiva, amado amigo, Dios quiere darte la bendición de la vida eterna para que cuando tú te arrepientas, te pongas a cuentas con Dios por la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Eso es fe, eso es creer, y debes recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador para perdón de tus pecados. Y dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, que hay promesas en su palabra por cuanto tenemos al Hijo. Primera de Juan 5, del 11 al 12, le voy a dar lectura, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Maravilloso la promesa del Señor. El testimonio de Dios a través de su palabra. Espero que este mensaje de salvación para tu alma haya sido una bendición para tu vida, amados amigos, amados amigas. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.